Buenos días a todos los presentes. Nuestro grupo está conformado por Alison Cabezas, coordinadora, Brittany Gutiérrez, David Yambay, Emily Castelo, Evelyn Robles, Gabriela Taipe, Yulisa Cunalata, Catherine Ojeda, Luis Caiza y Melanie Salazar. Empecemos. El texto trata del estudio de las realidades africanas, una variación de las mismas interpretaciones banales de musulmanes frente a cristianos o católicos frente a protestantes. Incluso la literatura se evalúa constantemente en términos de origen trivial. Los medios de comunicación han popularizado esta presentación sesgada convencional de la realidad de África y busca desviar la atención de la gente acerca de que el imperialismo está todavía en la raíz de muchos de sus problemas. Se considera la realidad de África en cómo se ven afectadas por la gran batalla entre dos fuerzas que se oponen mutuamente en África contemporánea. Por una parte, una tradición imperialista que la mantiene la burguesía internacional y las clases dirigentes. La dependencia económica y política se refleja en su cultura de imitación y repetición, y por otra parte una tradición de resistencia la mantienen los trabajadores con ayuda de los estudiantes patriotas, los intelectuales, los soldados y otros elementos progresistas de la clase media y baja. Capítulo 1. La lengua de la literatura africana. En Kenia, el inglés pasó a ser algo más que una lengua. Era la lengua y todas las demás tenían que rendirle pleitesía. El inglés se convirtió en el determinante fundamental del progreso de un niño en la escala de la educación formal. Por otro lado, en Nigeria, la creencia de la mayoría de los habitantes del país es que quien tenga una educación en el inglés desde pequeño tendrá mayores ventajas para competir y ser exitosos, debido a que la importancia y crecimiento que ha desarrollado el inglés en el mundo, el miedo a la enajenación cultural del inglés como lengua extranjera, específicamente en la educación. Se debe considerar que para el estudio del inglés, los libros de texto han sido indigenizados para reflejar la realidad sociocultural. El colonialismo impuso su control sobre la producción social de la riqueza a través de la conquista militar y de la consiguiente dictadura política, por lo que el dominio de la lengua de un pueblo por parte de las lenguas de los poderes colonizadores fue crucial para la dominación del universo mental de los colonizados. Acotando lo ya mencionado, Frederick Mistral reafirma en el sentido que la lengua es el instrumento más poderoso de la conquista, pues permite imponer las ideas y los valores sin contestación. El control a través de la cultura, el que como las personas se percibían y su relación con el mundo, fue el área donde los colonizadores ejercieron su dominio. El control político y económico no puede ser total ni efectivo, sin el dominio de las mentes. La colonización hace que la lengua quede asociada a un estatus degradado, a la humillación, al castigo físico, a la torpeza intelectual o incluso a la total estupidez humana, inteligencia y barbarismo. Varios grandes genios del racismo como Rider Haggard o Nicolás Mozart, al igual que los gigantes de la tradición política e intelectual de Occidente como declara Hume, el negro es por naturaleza inferior al blanco, y Thomas Jefferson, los negros son por naturaleza inferiores a los blancos, tanto en sus dotes físicas como mentales. Sin embargo, esta clase de degradación hacia los otros no solo se ha dado en lugares como Europa y África, catalogando el resto de los pueblos por su físico, sino también en América Latina, más específicamente en Chile, donde según Corbalán, Francisco Encina, historiador y filósofo chileno, calificaba como retroceso mental a las naciones producto del mestizaje. El campesinado no tenía ningún complejo acerca de sus lenguas y de las culturas que transmitían. Los africanizaron sin ningún respeto para su pedigrí, como el que se demostraron Senghor, o HB, hasta el punto de llegar a creer lenguas africanas nuevas como el crío en Sierra de Leona o el pedigín en Nigeria. Las lenguas nativas de algunos pueblos se mantuvieron vivas gracias al campesinado, ya que el campesinado nunca vio una contradicción entre hablar sus propias lenguas maternas y la pertenencia a una comunidad geográfica nacional o continental. Según Flores, este mismo caso se presenta en España, donde oficialmente se ha creado y se habla 6 lenguas oficiales. Entre estas lenguas tenemos al catalán, gallego, valenciano, euskera y aranés. Estas lenguas se hablan en determinadas zonas de España, teniendo en cuenta de que cada una de estas se vienen acompañadas de lengua oficial, que es el castellano, y del cual se ha ido desdoblando esas lenguas romances. Capítulo 2. La lengua del teatro africano.
Podemos citar como ejemplo la independencia de Haití. Fue esta la segunda nación libre del continente y se convirtió en un símbolo al considerarse su revolución como la primera y única de esclavos negros. Durante el siglo XVII, ingleses, franceses y holandeses se disputaron el dominio de la isla hasta que los franceses ocuparon la parte occidental y la llamaron Saint-Domingue. En 1697, España cedió formalmente ese territorio a Francia a través del Tratado de Ryswick, que puso fin a la Guerra de los 9 años. España había cedido a Francia la parte occidental de la isla de Santo Domingo, habitado por más de 500,000 de esclavos y unos 50,000 blancos, en cuyo territorio surgía Haití. Los franceses convirtieron a Santo Domingo en una de las colonias más lucrativas del Caribe. Para 1789 provenía la producción mundial de azúcar, que exportaba además tabaco, café, algodón y cacao. Los esclavos negros serían la principal mano de obra para el trabajo de las plantaciones. Llegaron muchos piratas que buscaron refugio en la isla y consolidaron el contrabando. Las condiciones en que vivían y trabajaban los esclavos en las plantaciones fue la detonante para la rebelión. El proceso revolucionario se inició en 1791 y se dividen en 4 fases o etapas. Primera etapa. Se inició en agosto de 1791 cuando un sacerdote vudú llamado Bowman lideró a cientos de esclavos rebeldes que destruyeron las plantaciones ubicadas en la zona de Cabo Haitiano. Fue el principio de una guerra de clases que solo se apaciguó luego de que los jacobinos decretaran la abolición de la esclavitud en febrero de 1794. Segunda etapa. A partir de 1794, España y Gran Bretaña, que luchaban contra la Francia revolucionaria, invadieron la isla. Negros y mulatos, liderados por Louverture, lucharon junto a los franceses, derrotando a los españoles en 1795 y a los británicos en 1794. Tercera etapa. En 1799, el directorio francés envió un comisionado que intentó generar discordia entre negros y mulatos y restablecer la esclavitud. Pero ese intento fue desarticulado por Louverture. El 7 de julio de 1801, una asamblea local sancionó una constitución que abolió la esclavitud, concedió plena autonomía a Haití. Cuarta etapa. Napoleón Bonaparte desconoció la constitución haitiana y envió una fuerza expedicionaria que restauró la dominación francesa y arrestó a Louverture. Un decreto de Napoleón restableció la esclavitud, lo que provocó la rebelión de los mulatos y los negros. Al mismo tiempo se inició una epidemia de fiebre amarilla que mató a gran parte de militares franceses. En 1803, Gran Bretaña reanudó la guerra contra Francia y ayudó a los rebeldes haitianos que el 18 de noviembre de ese año derrotaran completamente a los franceses en la batalla de Vertières. Las fuerzas napoleónicas evacuaron la parte occidental de la isla, aunque mantuvieron el control sobre la parte oriental hasta 1808. El 1 de enero de 1804, Haití declaró formalmente su independencia y Dessalines se convirtió en su primer gobernante, inicialmente como gobernador general vitalicio y 9 meses más tarde como emperador. Capítulo 3. La lengua de la ficción africana. Este capítulo tratará de orígenes, del desarrollo y la evolución de la novela africana. La novela, al menos en la forma en que llegó a África, es un género de orígenes burgueses. Surgió con el ascenso de la burguesía europea hasta una posición de dominio histórico a través del comercio y de la industria. Con el desarrollo de la nueva tecnología de la imprenta y por tanto de la publicación comercial y sobre todo con el nuevo clima de pensamientos que proponía que la experiencia humana era un arma adecuada para entender al mundo. Este mundo se reflejaba en la literatura que producía con su mezcla de personajes del reino animal, híbridos entre bestias y humanos y seres humanos, todos mezclados entre sí e interactuando en una coexistencia plagada de desconfianza mutua, hostilidad y marullería, pero también de momentos de cooperación.
Podemos mencionar que la novela africana en forma escrita tiene antecedentes en la literatura oral del continente. En todo caso, la novela misma fue un desarrollo de tradiciones previstas como los relatos orales o los poemas épicos narrativos. Por ejemplo, tenemos a la Ilíada y a la Odisea. La novela africana y su desarrollo desde su embrión a mediados del siglo XX se ha visto afectados negativamente por dos factores, la imprenta y los editoriales, pues estuvieron controlados por los misioneros y por la administración colonial. Igualmente importante para nuestro renacimiento cultural es la enseñanza y el estudio de las lenguas africanas. Ya hemos visto que lo que cualquier sistema colonial impone su lengua a las razas sometidas y después degregar a las lenguas vernáculas de los pueblos. Con esto consiguen que la adquisición de su lengua se convierta en un símbolo de estatus. Cualquiera que la aprenda empieza a despreciar a la masa campesina y sus lenguas bárbaras, adquiriendo los procesos de pensamiento y los valores de su lengua adoptiva. Dentro de esta novela podemos rescatar lo que es la escritura y su intento de abrirse hacia nuevos horizontes nacionales como internacionales. Primero, el arte del escritor, que es capaz de percibir aquello que es universal. Esto es aplicable a la escala más amplia posible de tiempos y espacios, en su más mínimo detalle como experiencia vivida. Es decir, los oradores o escritores, para llegar a dar una conferencia, deben poseer experiencias vividas para sus novelas y así poder transmitirlo a los lectores en cualquier parte donde se ha leído su novela. ¿Cómo se puede llegar a eso? Con la nueva y avanzada disposición de la tecnología. Por ejemplo, gracias a la ayuda de la tecnología ahora se han creado los traductores portátiles o diccionarios electrónicos que permite conocer al instante el significado de cualquier palabra extranjera o desconocida para poder entender y saber lo que dice. También en este capítulo se habla del trabajo de los traductores y escritores que deben lograr explicar y difundir sus obras de manera generalizada para los diferentes tipos de lectores. Por ejemplo, un profesor llamado Lorenzo, que es máster en literatura graduado en la Universidad de Salamanca, comparte la experiencia como un traductor de novelas en China. El primero explica que normalmente el editor encuentra a varios traductores y les presenta el libro. Si les interesa el libro, ellos van a leer y traducir unos capítulos de ellos, que suelen ser los primeros. Para lograr la traducción de un libro, la casa editorial es la encargada de encontrar traductores de cada idioma y saber a qué países nomás irá dirigidos. Con esto en mente, contratarán a los traductores, aunque ellos también tienen la potestad de cambiar y hacer modificaciones a libros por su representación de su idioma. Capítulo 4. La búsqueda de la relevancia. La búsqueda de la relevancia es una perspectiva liberadora desde la que contemplamos a nosotros mismos, con claridad en relación con nosotros y otros seres en el universo. Esto quiere decir que la búsqueda de la relevancia y de una perspectiva correcta solo puede entenderse y resolverse de modo significativo dentro del contexto de la lucha general contra el imperialismo. No siempre es fácil ver esto en la literatura, pero precisamente por eso se usará un ejemplo sobre qué se enseña y en qué orden, con qué actitudes o aproximaciones críticas para ilustrar el contexto antiimperialista de la búsqueda de la relevancia en África hoy en día. Los niños africanos que llegaban a la literatura a través de las escuelas y las universidades coloniales estaban, por tanto, experimentando el mundo tal y como aparecía reflejado en la experiencia histórica de Europa. Todas sus perspectivas sobre el mundo, incluso sobre su entorno inmediato, eran de Europa. Europa estaba en el centro del universo. La Tierra se movía en torno al eje de la intelectualidad académica europea. Como menciona Ngugi, la literatura y la cultura debe haberse examinado en nuestra propia realidad. Irradiamos hacia el exterior y descubrimos los pueblos y los mundos de nuestro alrededor, con África en el centro de la realidad, no como un apéndice o un satélite de otros países o de otras literaturas. Hay que mirar las cosas desde una perspectiva africana. Otro ejemplo es el problema del otro siglo XXI, donde Todorov afirma que Colón conquistó América, pero no a los americanos. Su percepción proveniente de la convicción de superioridad que el europeo tenía aniquiló toda intención de conocimiento etnográfico real del otro y sentó las bases para la justificación del esclavismo y de la asimilación de los indígenas. Para Colón, los nativos no eran más que parte del paisaje natural del Nuevo Mundo, seres raros tales como plantas, pájaros, animales diversos que no tienen derecho ni voluntad y que constituyen especímenes dignos de cualquier colección para ser mostrados en Europa. De estos nativos no hay nada que aprender, ni su lengua, ni sus costumbres, mucho menos la diferencia que tienen entre sí.
Así, para Colón, no hacía falta conocer a los indígenas, era suficiente con inventarlos desde la perspectiva de sus preconcepciones religiosas o novelísticas, como nobles salvajes, como los mejores seres del mundo o como los más crueles, hostiles y cobardes, cuya esclavitud se justificaba por sus criminales prácticas caníbales. De hecho, como para Colón lo diferente era sinónimo de ausencia, en el Nuevo Mundo no existía nada, sino que todo estaba por fundar, nuevos nombres, nuevas creencias religiosas, nuevas costumbres, y esa es precisamente la misión que Colón descubre para sí, la asimilación de los indígenas y la edificación del otro sobre los cimientos de sus preconcepciones. Esto conlleva a una relación de lo que aborda Agugi en África, pues los individuos se encuentran influenciados por nacimiento dentro del lugar en que se desarrollan, pero a medida que pasa el tiempo adquieren conocimientos que permiten crear juicios de valores sobre la realidad. Por tanto, su interpretación de la literatura, de la cultura y de la historia está influenciada por su perspectiva filosófica o por su base intelectual y por su simpatía de clase conscientes o inconscientes.